Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y toda la frecuencia de cable a nivel nacional, y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Como siempre, tendremos hoy comentarios, análisis e informaciones de los hechos y acontecimientos más importantes ocurridos en el país. De inmediato vamos a una pausa y regresamos con el pulso de las noticias. Señor Cárdenas, ¿cómo estás? Yo muy bien. Muchas actividades en estos días. Bueno, muchas. Y bueno, realmente han ocurrido muchos hechos y acontecimientos importantes que merecen ser analizados y comentados. Pero yo quiero reflexionar un poco sobre una situación que se está dando el país y que aparentemente ha habido cierta protesta, ha habido mucho enfado, pero realmente ha habido una habilidad también por parte del gobierno y de las autoridades para enfrentarla. Una de las conquistas más importantes alcanzadas por el país, por la población dominicana, fue que se estableciera el 4% para la educación. El 4% significa que del Producto Interno Bruto se va a sacar esa cantidad de dinero que para el presupuesto del año próximo ronda los casi 300 mil millones de pesos, mucho dinero para emplearlo en la educación. Parece que ese dinero es un botín. Entonces todo el mundo quiere utilizarlo para los fines personales o grupales. Y lamentablemente es un dinero que debe de invertirse para mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Quienes más están conspirando contra la educación del país son los propios profesores, agrupados en la Asociación Dominicana de Profesores, que por cualquier cosa baladí, cualquier pretexto baladí, suspenden la clase, dejan de dar docencia para hacer una protesta. Pero cada suspensión de clase, cada protesta, representa decenas de millones de pesos que pierde el Estado Dominicano, que aportamos nosotros los contribuyentes y que se pierden. Y además se retrasa los planes del año escolar. Ya eso es como diríamos, algo rutinario. Y no es tan solo la dirección de la ADP aquí en la capital, sino en las regionales, en las provincias. En Cotuí recientemente paralizaron la actividad, en Santiago lo hicieron en Baní, lo hacen en toda la provincia por cualquier cosa baladí. Ahora, esta semana, que no llegó a tiempo los alimentos que se les suplen a través del desayuno escolar o la merienda escolar a los estudiantes, y eso fue suficiente para dejar de dar clases. Pero es bueno profundizar en esto. ¿Cuál es la responsabilidad que deben de asumir los profesores ante el Estado Dominicano, ante el Ministerio de Educación y ante el país, en la formación de los recursos humanos que demanda y necesita el pueblo dominicano, y por el cual se le pagan? Porque es bueno destacar, Cárdenas, que uno de los empleados mejores pagados en la administración pública, mejores pagados, incluso mejores que los médicos, son los profesores. Sin embargo, realmente no cumplen con las metas realmente que traza el Estado a través del Ministerio de Educación para la formación de los estudiantes. Aquí hay que hacer una revisión completa. Hay responsabilidad de varias partes. Primero, de la ABP, promoviendo paros injustos, porque si tú quieres hacer un reclamo, tú lo puedes hacer sin paralizar la docencia. Y si quieres hacer un paro, hazlo un sábado, un domingo, un día feriado. Pero lo hacen para evitar que los estudiantes reciban. Pensando que con eso le hacen daño al gobierno. Con eso lo que le están haciendo daño es a los estudiantes, a los alumnos, que deben de recibir el pan de la educación, como dicen. Y el segundo es que las autoridades
del Ministerio de Educación ha sido muy permisiva. Y esto es una crítica directa a Luis Miguel de Camps, el ministro de Educación. Porque no debe de permitirse bajo ninguna circunstancia esas paralizaciones injustificadas de las escuelas. Si usted no imparte docencia, debe de descontársele esos días o las horas durante el paro del salario a los profesores del pago correspondiente, para que sientan en carne propia lo que significa eso. Mira, porque hay mecanismos, usted puede hacer su reclamo, usted puede hacer una carta, puede hacer lo que usted quiera, pero dejar de dar a clase una responsabilidad primaria, eso es un crimen de Estado. Mira, Osvaldo, si bien es cierto que se aprobó de ley un 4% del Producto Bruto Interno para la educación, eso implicaría una mejora sustancial de lo que es la preparación de los jóvenes en las escuelas de la República Dominicana. Hoy, los profesores han recibido recursos como nunca antes. Nunca antes en la historia de la educación dominicana los profesores han recibido tantos recursos, que se ha dignificado el ejercicio magisterial en la República Dominicana. El reconocimiento del profesor. Y desde luego que sí, como parte de eso, un gran reconocimiento a los profesores que imparten docencia en las diferentes escuelas públicas de la República Dominicana. Ahora bien, ha mejorado el 4% la tecnificación de los jóvenes que salen como bachilleres de esas escuelas. Se ha organizado, dotado a todas las escuelas del país de los laboratorios que necesita estos centros educativos para formar. Ha estado la Asociación Dominicana de Profesores interesada en que eso ocurra para el desarrollo de la República Dominicana y una mejor preparación de los hombres y mujeres que necesita el país para su desarrollo. No. La ADP solamente se ha preocupado en estos últimos tiempos por un asunto particular de ellos. Saben que hay un 4% del Producto Bruto Interno que llega al Ministerio de Educación y que hay que disponer de esos recursos, y entonces ellos quieren que esos recursos sean destinados a sus apetencias personales, en perjuicio, de luego, de lo que es la formación general de nuestros jóvenes en el país. El gremio es importante, los gremios son importantes, la Asociación Dominicana de Profesores es importante. Sin embargo, ese método de lucha ya está desfasado. Mira, Cárdenas, y eso es importante que los padres y tutores tomen carta en este problema y asuman su responsabilidad también. El Estado no puede continuar dando recursos a profesores que suspendan
las horas de formación de nuestros jóvenes por intereses particulares que le benefician a ellos, no a la formación y al país en sentido Pero general. hay algo importante que resaltar, Cárdenas, en esto, y es que muchas veces no los intereses particulares de ellos como profesores, intereses políticos que se esconden detrás de la sigla de la ADP o del sindicato para enfrentar políticamente la política del Estado. Entonces, eso es lo que Por ejemplo, la ADP se ha caracterizado en los últimos tiempos por hacer denuncias incluso infundadas. Tú recordarás que en esta semana, hace un par de semanas, la ADP dijo que más de 6.000 escuelas, de más de 6.000 escuelas, solo 900 habían recibido los uniformes. Al día siguiente se le desmontó ese argumento, se demostró que sí, que todas tenían los uniformes y todos tenían los equipos. ¿Y qué hizo? Ni siquiera tuvo la dignidad de decir, mire, nos equivocamos, la información. No lo hizo. Entonces hace una serie de denuncias infundadas y realmente con un propósito de hacer daño. Cuando el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Educación, decidió evaluar a los profesores, estableciendo que tenían que evaluar sus competencias para poder continuar en las posiciones que ocupan, ellos se opusieron. Y cuando después de mucha lucha aceptaron que podían pasar con un 60, no con un 70. Pero a los alumnos no les permiten pasar con un 60. Entonces ellos quieren tener privilegio. Entonces yo lo que entiendo, Cárdenas, que ya se ha distorsionado la labor de un sindicato. Un sindicato no puede poner en peligro el sistema de educación. Los recursos, los enormes recursos que está invirtiendo el país. Además, eso invita a una revisión del sistema educativo dominicano. Nosotros no podemos seguir con el sistema de hace 200 años, con una pizarra y una borra y una tiza escribiendo, no, en una época tecnológica, compitiendo con pantalla brillante, algoritmos y ese tipo de cosas. Es donde tenemos que focalizarla, identificar el tipo de formación que queremos, revisar la currícula de la formación de los estudiantes. A los estudiantes se le dan una serie de datos que nunca lo van a informar. ¿Qué te importa a ti cómo es la capital de Ucrania? No, hombre, no. Enséñalo a cosas que va a resolver. Prepara ese muchacho para cuando termine el bachillerato tenga una formación técnica que pueda comenzar a producir y aportar al país. Es lo que se llama la educación para el trabajo, que es el trabajo que está haciendo la Infotec en estos momentos. Sí, pero mira, si tomamos en cuenta una serie de situaciones que se dan en la educación dominicana hoy, los dirigentes gremiales o los dirigentes magisteriales están desfasados. El gobierno en estos momentos ha dispuesto transporte gratis para los estudiantes. Sí. Los estudiantes tienen uniforme. Los estudiantes tienen libros. Tienen computadora. Los estudiantes tienen computadora. Entonces, no solamente eso, falta... Tienen la merienda, el desayuno escolar. No solamente eso, sino que falta la integración total del profesor a la enseñanza para sacar unos jóvenes capaces de enfrentar los nuevos retos que hay en estos momentos en el mundo, claro, y poner a la República Dominicana en el sitio que corresponde. Ahora, con huelgas, con problemas en las diferentes poblaciones del país, y son paros sistemáticos, auspiciado por la Asociación Dominicana de Profesores, con eso no podemos, bajo ninguna circunstancia, desarrollar a la República Dominicana. Cárdenas, mira, y cada uno de los sectores, estudiantes, profesores,
padres y amigos de las escuelas, y el gobierno y el sector privado juegan un papel importante para garantizar la formación de nuestros jóvenes hoy. Esto que está ocurriendo con el gremio debe de continuar, y el Ministerio de Educación debe tomar su posición, y si es necesario apoderar a los tribunales de la República, debe hacerse para descontinuar ya definitivamente con este problema que afecta de manera seria todos los años a la educación dominicana por culpa de la Asociación Dominicana de Profesores. Realmente es así, Cárdenas, y así como tú señalas que es necesario que se establezcan mecanismos legales para sancionar esos paros continuos, injustificados que se realizan en las escuelas afectando directamente a los estudiantes. También debe de establecer la responsabilidad del Ministerio de Educación de aplicar las sanciones correspondientes a eso. Vamos a una pausa porque tenemos mucho más en Pulso Nacional. Bueno, Cárdenas, el presidente Luis Abinader ha estado muy activo en estos días, inaugurando obras trascendentales, importantes para el país. Bueno, esta semana concluyó ya el trabajo realizado en la Isabel Aguiar con Luperón, o sea, la famosa esquina de pintura, donde el Estado Dominicano invirtió alrededor de 1.000 y tantos millones de pesos en una solución que venía reclamándose y que realmente es un aporte significativo a la solución del tránsito en esa zona. Para uno transitar en esa vía, a veces los conductores perdían de 30 a 40 minutos todos los días, y el caos y el desorden que se armaba ahí era realmente un problema serio de movilidad. Ahora, con esta solución de la construcción de esta ampliación de la vía de pintura, que con un paso a desnivel, tanto en la Isabel Aguiar como parte que abarca la Luperón, realmente hace conexiones directas a importantes partes. Estamos hablando de que se va a reducir el tiempo aproximadamente unos 40 minutos en el traslado por ahí, y con un distribuidor y una extensión bastante amplia, 6 carriles, lo que va a permitir un flujo de vehículos muy favorable para esa zona, que tiene mucho impacto porque tú sabes que desde ahí se conecta tanto para el sur como para el norte de la República Dominicana. Sí, mira, hay que destacar que esa obra inaugurada en esta semana va a aportar de manera significativa en lo que es el transporte y la eliminación de esos tediosos tapones que se registraban en esa zona de pintura, la Isabel Aguiar en Herrera, y que esto afectaba de manera extraordinaria no solo a los que se trasladaban para ir a las poblaciones del sur del país, sino también a aquellos que se trasladaban a toda esa zona de Las Caobas, Herrera, hasta llegar a empalmar con la autopista Duarte. Esa construcción fue concluida e inaugurada esta semana y ha sido importante. Ahora bien,
lo más importante va a ser cuando se inaugure la obra que se está construyendo en el 9 de la carretera Duarte y en la avenida Luperón, en la zona de la Plaza de la Bandera, frente al Ministerio de las Fuerzas Armadas, de la Junta Central Electoral y del Tribunal Constitucional. Tan pronto se elimine ese cuello de botella, el transporte en la capital, de esta parte, estamos hablando de dentro del Distrito Nacional, Santo Domingo, sí, Oeste. Santo Domingo Oeste. Va a significar un gran aporte para el transporte en la República Dominicana. Ahora bien, hay que destacar y de reconocer el gran esfuerzo, el trabajo extraordinario que desarrolló el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Un hombre experimentado, porque fue secretario de Obras Públicas en un momento difícil. ¿En qué año fue eso? ¿Fue en el 70 y algo? ¿El gobierno de Balaguer? Fue en los años 90. En los años 90. En la parte final de los gobiernos de Balaguer. De Balaguer, en los últimos 10 años del gobierno de Balaguer. Y ese señor hizo un aporte importante también desde esa gestión. Además, que su honestidad y su seriedad han estado como ejemplo en la gestión de ese ministerio de Obras Públicas. Por otro lado, ese gran interés puesto por el presidente de la República para resolver el problema del transporte que afecta a la población dominicana. Mira, hay que resaltar en este caso, por ejemplo, esa solución la solución vial que se va a completar ya cuando concluya en el primer trimestre del año próximo lo que se está haciendo en la Plaza de la Bandera, va a permitir que una persona pueda venir de Santo Domingo Oeste y atravesar toda la ciudad y conectarse no tan solo con la 5 de noviembre, sino también coger la autopista Duarte y esa conexión de tránsito. En ese trayecto de Pintura y la Plaza de la Bandera, más de 70,000 vehículos transitan diariamente. Entonces es una solución realmente efectiva que la está realizando este gobierno con los recursos, porque se está cuestionando de dónde provienen esos recursos. Los recursos que gestionó esta administración, aportados por Aerodón, que el contrato original de Aerodón, cuando se le dio la concesión de Aerodón a esos empresarios, el Estado Dominicano no recibió un solo centavo. Y en la renegociación que hizo por iniciativa del presidente Abinader, recibió 750 millones de dólares iniciales, con los cuales se ha ejecutado esa obra y otras obras importantes. Pero ¿qué pasa? Que esta solución vial, la Plaza de la Bandera y lo de Pintura, que se conecta, como tú señalabas, Cárdenas, con lo que se está haciendo en el 9 de la autopista Duarte, forma parte de todo un andamiaje de soluciones para resolver el problema del tránsito en la República Dominicana. Ahora se dispuso que a partir de diciembre los usuarios del metro, los usuarios de la 11 y los usuarios del teleférico van a pagar un solo pasaje. O sea, tú vas a pagar 35 pesos. Tú te puedes montar en el teleférico desde Los Alcarrizos o en el metro, llegar a otra parte de la ciudad, abordar la onza, volver a montarte en el metro y todo eso tú lo vas a hacer por 35 centavos, por 35 pesos. Si nada más quieres usar el metro, pues paga 20 pesos como se paga actualmente.
pero es una solución práctica, económica y viable para las personas que realmente necesitan desplazarse. Y otra solución de eso... Además, esa obra inaugurada reduce hasta en un 40% en los tiempos de traslado sí, de un lugar a otro. De un lugar a otro. Eso claro. Es extraordinario. Sí, porque tú dices, bueno, me economizo el 40% del tiempo. No, te economiza el 40% del combustible. Te economiza el 40% del desgaste de tu vehículo, del malestar que tú, y la situación que provoca que te provoca un gran entaponamiento. Un entaponamiento. Una gente se desespera y no quiere estar en ese entaponamiento. Pero si a eso le sumamos, Cárdenas, la solución que se está buscando con el monorriel de Santo Domingo, que ya comenzó el secretario, el ministro de la presidencia anunció ya la licitación para empezar el próximo año ya el monorriel de Santo Domingo, que se va a construir con aporte de recursos del gobierno, con el gobierno francés para construir eso. Eso va a ser otro componente importantísimo, que la gente puede tomar el monorriel desde el estadio, desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hasta llegar al aeropuerto o más para allá, que se va a entender en su primera parte. Si a eso se suma también otras construcciones importantes que acaba de hacer el gobierno, como es concluir los trabajos de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, que es un modelo de eficiente de lo que es una ciudad sanitaria. A nivel de países del primer mundo, ahí no hay que envidiarle a nada. Hay 7 edificios con más de 300 especialidades, con un sinnúmero de profesionales. Todas las atenciones médicas están en ese centro de salud, en esa ciudad sanitaria. Entonces, eso es un aporte muy importante. Vamos a una pausa, porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, señores, el país a veces es bendecido. Tiene recursos naturales que se han convertido hoy en un medio para obtener recursos que le permitan destinarlo a construcciones de obras y servicios, como es el caso del récord que ha experimentado el precio del oro a nivel mundial. La onza se ha colocado en estos momentos a $4,000. Algo. ¿La onza de oro? Insólito. Wow. Impensable. O impensable para lo que es la explotación de los yacimientos de este mineral. Pero esto significa al mismo tiempo que, a pesar de que hubo una renegociación del contrato, del mal contrato que se firmó con Barrigol, todavía es insuficiente, porque el Estado Dominicano tiene que proporcionarle energía, proporcionarle combustible, a exenciones de impuestos, tiene que proporcionarle agua de la presa de Atillo en perjuicio de la presa, sin que ellos tengan que pagar un solo centavo, y me refiero a la Barrigol. Entonces, esas son cosas que el Estado, el gobierno, debe
redefinir esa situación para garantizar que cuando concluyan en 30, 40 años las explotaciones de los yacimientos mineros de Pueblo Viejo, no solo le queden los cráteres, el pasivo ambiental que crea la explotación, a esas comunidades, sino que el país se haya beneficiado de esos aumentos significativos en la comercialización del oro a nivel mundial. 4.000 dólares la onza de oro, Osvaldo. Pero tú sabes a qué se debe extraordinario. Eso. Mira, eso se debe a la incertidumbre que se ha creado a nivel mundial con el dólar. Con el dólar por la política del presidente Donald Trump de Estados Unidos de las imposiciones de aranceles. Esa política arancelaria ha provocado un desequilibrio en las relaciones comerciales de los países y entonces la gente ya, los grandes países no tienen confianza en el dólar y la situación inflacionaria que se está creando en Estados Unidos. Y esa inestabilidad comercial, esa guerra comercial con los aranceles Trump ha provocado que la economía de muchos países se refugie entonces en algo que sea más sólido para resguardarse, en este caso el oro. Por eso que el oro se ha disparado. Eso es una buena oportunidad para el país, porque como tú señalabas, en la renegociación que se hizo con la Barrigold del contrato realmente vergonzoso que se firmó inicialmente, contemplaba que si el dólar aumentaba, pasaba de $1,000 la onza, el Estado recibiría un porcentaje mayor. Y ha pasado hace mucho de más de $1,000, está en 4,000. Lo que significa que el Estado podría recibir mucho más recursos. Lo ideal sería que se hubiese hecho una negociación en el que la mayoría de los recursos sean aportados sea recibido por el Estado dominicano, porque el recurso es del Estado dominicano. El recurso oro es de nosotros. Y que el pasivo ambiental que ellos crean con la explotación, los daños que crean en el sector agua y otra cosa, pues puede resarcirse con esos ingresos que se reciben. Hay que ese tipo ya esta experiencia debe de ser muy bien estudiada a la hora que se contemple otorgar nuevas concesiones para explotaciones mineras, como es el reclamo que se hace en San Juan de la Maguana para el caso de los yacimientos en Romero. Debe de tomarse en cuenta esta experiencia de Barrigold y evitar eso, porque la verdad que el país no puede ser sometido a una explotación irracional y al final no recibir la compensación económica que la explotación de los recursos dominicanos debe de generarle para el bienestar del dominicano. Hay otro tema interesante, Cárdenas, que sería bueno comentar. Tú sabes que en el país se comenzó ya la revisión de a través del Consejo Nacional de la Magistratura de los integrantes de la llamada Altas Cortes. En el caso de la Cámara de Cuentas, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional. Esas altas cortes, muchos de los jueces están designados por un periodo determinado. Entonces su designación está a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual comenzó ya a evaluar a algunos de esos jueces. En este caso de la Suprema Corte de Justicia, 3 de esos magistrados fueron sometidos a una evaluación y se decidió no ratificarlo, quedaron fuera, más otros 2 que uno de ellos que renunció, que no quería someterse a evaluación. Entonces se van a designar 5 nuevos integrantes. Lo que indica en todo esto es que va a haber un cambio radical en la composición de las altas cortes y que una responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura en su estructura actual provocarlo, porque realmente hablamos de justicia a veces, que los esfuerzos que están haciendo por transformar la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia, los esfuerzos que se están haciendo por tener un Ministerio Público independiente,
Pero todo eso se cae. La policía puede hacer su trabajo, el Ministerio Público puede hacer su investigación y sometimiento a la justicia. Pero si los jueces no aplican la justicia, no aplican eso, ahí se cae todo el proceso. Sobre todo, crea una frustración en la población. Sobre todo en el tiempo que manda la ley que se aplique la justicia. Porque una justicia tardía es una justicia desnegada. ¿De qué vale que se conozca un caso después de 3 o 4 años, cuando el individuo a quien se acusa o presunto responsable de un hecho o un delito es inocente y dura 4 años para ser conocido su caso en los tribunales? Entonces, mi interés es que se escojan jueces que hayan demostrado su honestidad, su responsabilidad, para garantizar de que la Suprema Corte de Justicia actúe acorde a lo que establece la Constitución de la República, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Aplicado también a las altas cortes, también a todo el sistema judicial. A todo el sistema judicial, porque hay mucha perversidad, Carles, hay mucha perversidad. Hay una persona, a veces yo veo notas en los medios que dice, bueno, la policía apresa a un delincuente que ha sido sometido durante 30 veces por el mismo delito. ¿Cómo va a ser que una persona cometiendo un delito quede tanto tiempo en libertad? Y sucede lo mismo también con el caso del penitenciario. Personas que son sometidas a la justicia, son acusadas, son condenadas y están cumpliendo pena de 20 y 30 años. Tú lo ves en la calle a los 6 meses. Entonces, ese tipo de distorsiones hay que corregirse. Vamos a una pausa, señores, porque hay mucho más en Pulso Nacional. Cárdenas, aunque la ley electoral establece que las actividades políticas deben iniciarse formalmente ya a partir del 2027, el dominicano se mantiene en política. Los partidos políticos están activos todos. No, y los dominicanos también. Y haciendo esfuerzo por ganar un posicionamiento con mira a las elecciones del año 2028. Ya el partido de gobierno, el PRM, celebró hace poco una convención de sus dirigentes, un encuentro regional en Jarabacoa, en el que se pasó revista, se hizo un análisis crítico de la gestión de gobierno y del desempeño del partido. Y una de las cosas que concluyeron es que, si bien es cierto que hay muchos dirigentes que aspiran a participar en el proceso para ser escogido como candidato presidencial, esas aspiraciones deben de aplazarse hasta la fecha contemplada por el órgano electoral, en este caso la Junta Central Electoral, y que cualquier trabajo, cualquier proselitismo dentro de su grupo no se haga público. Se pueden hacer cabildeo y cosas a lo interno. Pero y aquellos aspirantes que ocupan posiciones en el Estado, van a tener que renunciar. Van a tener que renunciar para poder dedicarse a eso. Y eso es saludable, porque tú no puedes aspirar a una posición electiva ocupando un puesto público, porque se presta a utilizar esos recursos y esa ventaja frente a otros que no tienen posiciones públicas. Además, se acordó en ese encuentro, en el caso del PRM, hacer una verificación de las reinscripciones de los
de los miembros para revisar el padrón. Revisar el padrón. Y abrir inscripciones de nuevos miembros, fortaleciéndolo ya con mira al proceso electoral que se avecina. Sí, eso en el caso del PRM. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ya ese partido inició hace tiempo su proceso de reestructuración con mira al proceso electoral del 2028. Y el partido Fuerza del Pueblo, y por igual, ha iniciado y casi concluido el proceso de selección de sus dirigentes a nivel nacional. Concluyó el proceso de escogencia de sus dirigentes. O sea, hay un aspecto importante en esto, Cárdenas, mira, que son dos visiones distintas. En el caso de la oposición, ¿no? ¿Verdad? Mientras el PLD está trabajando por fortalecer su estructura interna, que quedó muy debilitado en los últimos procesos electorales, sobre todo en el más reciente, que apenas ganó un 10%, se convirtió en un partido minoritario. Su estructura, en el caso de la Fuerza del Pueblo, ellos lo que están es promoviendo el liderazgo. Ya no tanto su estructura, porque son la segunda fuerza política y encabezan la oposición, pero lo que quieren es promover, fortalecer su liderazgo, y lo demostró en el Congreso, como tú señalabas, recién construido. Aunque en ambos partidos políticos ya hay candidatos definidos. En el caso del PLD, de la Fuerza del Pueblo, el candidato indudablemente lo será Leonel Fernández, y en caso contrario será su hijo. Y en el caso del PLD ya hay candidatos que se perfilan con mucha fuerza, que ya comenzaron hace mucho, en violación a todo lo que contempla la ley electoral, a hacer sus promociones como candidatos, no como aspirantes, sino como candidatos, en el caso de Francisco Javier García y otros también. Francisco Domínguez Brito. Sí, pero por otro lado, en el caso del Partido Partido Revolucionario Moderno, hay una cantidad de dirigentes que aspiran a ser candidatos de esa organización para las próximas elecciones del 2028. Y personas que están envueltas, que tienen responsabilidades administrativas en el Estado. Esas personas están obligadas a renunciar de sus posiciones para desarrollar sus aspiraciones y su trabajo político de alcanzar la nominación presidencial de esa organización. Entre esos candidatos están el ministro de Turismo, David Collado, el director de aduana, Yayo San Lobatón, el de Gabinete Social, Tony Peña Guava, el de INAPA, el DINAPA, entre otros, Arnau, están obligados y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. De igual modo, está Guido Gómez Mazara, que por cierto, él es el presidente de Indotel, que por cierto ha desarrollado un extraordinario trabajo en esa institución, y es el hombre que ha salido en defensa de la gestión del presidente Luis Abinader, a diferencia del Partido Revolucionario Moderno y sus dirigentes. Sí, mira, o sea, una debilidad que ha tenido el gobierno, como gobierno, ha sido el manejo de la comunicación. El presidente ha hecho en sus gestiones muchos logros.
sea, sobre todo logros institucionales, que muchas veces la gente no se da cuenta, no se ve. La gente no se preocupa cómo va a amanecer la gasolina esta semana. No. No, ya eso no es noticia. Se ha estabilizado porque el gobierno está financiando el costo de la gasolina y eso crea tranquilidad y eso crea un beneficio para la población. Se han hecho una serie de logros significativos en el área de salud, en el área de seguridad ciudadana, en el área de economía, en el área de inversión, en educación, en turismo, en inversiones. Y esas cosas no se han dado a conocer como debieran de darse a conocer. Pero son los funcionarios que tienen que ir a los medios para divulgar eso. Se lo han dejado todo al presidente. Pero también otra falla grande que ha tenido el partido del gobierno, en este caso el partido, porque habla, es también la integración con las bases y tomar en cuenta a la militancia de ese partido. Una militancia fiel, una militancia que defiende y tuvo que trabajar intensamente para enfrentar los embates de un partido poderoso, como en el caso del PLD, 20 años en el Estado, para alcanzar el poder y que al final no reciban el apoyo que demandan y que aspiraban a recibir de parte de su partido en el poder. Sí, pero el presidente también... Sí, pero hay que destacar, Osvaldo, que esto es importante también, que la población... El presidente había designado al frente de su vocería a una persona que no hizo el trabajo que realmente debió realizar para dar a conocer las importantes obras y logros de este gobierno. Designan recientemente a Félix Reina y Félix Reina comienza a hacer el trabajo que realmente debió de hacerse en los primeros 4 años y en lo que va de gestión del presidente. Ha sido una buena designación a mi modo de ver, porque esa persona ha comenzado a dar a conocer lo que realmente la población tiene que saber de lo que hace el presidente de la República. Claro, y ha logrado articular también que las diferentes agencias, los ministerios, las direcciones generales y las diferentes agencias del gobierno articulen una política de comunicación, correcto, de manera que la población se entere. Y es importante. ¿Cómo era que le llamaban al que estaba ahí? Que la gente se integre a la población reciba las informaciones de lo que está haciendo el Estado Dominicano, de lo que está haciendo el gobierno. ¿Quién era el que estaba ahí en esa posición? Que le permita, no vamos a tratar de casos personales de personas, vamos a dejarlo, no hizo el trabajo que debió hacer. Eso es una debilidad que ha demostrado en el Estado Dominicano el gobierno. Que ahora, pero en el aspecto político se demuestra con la gestión de pocos días. Sí, que lleva al frente Félix Reina. Sí, eso es cierto, pero hay otra cosa importante, ya para finalizar el enfoque. El reto que tiene el panorama político dominicano, desde ahora se visualiza de esta forma. El Partido del Revolucionario Moderno trata de articularse, unificarse, que ha demostrado que tiene vocación de unificación a la hora de tomar una decisión para mantenerse en el poder. Mientras los partidos de oposición también están desarrollando sus actividades para alcanzar, volver al poder, trabajando de diferentes ángulos, con diferentes perspectivas. Pero el panorama lo que se vislumbra es que va a haber varias fuerzas políticas. 3 fuerzas políticas se identifican en el país que serían predominantes. El partido de gobierno, como partido mayoritario y principal fuerza política, el partido Fuerza del Pueblo como principal líder de la oposición y el Partido de la Liberación Dominicana, que hay esa guerra entre esos 2 grupos. Pero una cantidad de partidos pequeños, que son partidos bisagras, que se unen a esos partidos grandes para buscar beneficios,
yo creo que en este proceso electoral van a desaparecer. Vamos a una pausa y continuamos con Pulso Nacional. Bueno, quedaron muchos temas pendientes. Será pues hasta la próxima semana cuando estaremos en un programa más de Pulso Nacional.